Hola comunidad, soy Ricardo Méndez, del canal Independiente, y les traigo el análisis geopolítico más serio y directo que encontrarán. En estos momentos, nos enfrentamos a uno de los escenarios más peligrosos desde el inicio del conflicto en Oriente Medio. Contamos con declaraciones oficiales del gabinete de Benjamín Netanyahu, a través de las Fuerzas de Defensa de Israel, que establecen un plazo que ningún analista puede ignorar. Israel ha anunciado su intención de destruir todas las capacidades militares y estratégicas de Irán para el próximo domingo, que marca el inicio de la Pascua judía. Es crucial comprender el significado de esta fecha. A diferencia de la Pascua cristiana, la Pascua judía celebra la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, una de las festividades más sagradas del judaísmo. El anuncio no es casual. Israel afirma que, durante este periodo de celebración, el país se encuentra en estado de máxima alerta, temiendo que Irán pueda tomar represalias por ataques anteriores ocurridos durante el Ramadán, el mes sagrado del Islam. Lo que Israel propone es una escalada selectiva, pero con consecuencias catastróficas. Han dividido los objetivos en dos categorías, críticos y esenciales. Los objetivos críticos incluyen instalaciones de producción de misiles balísticos y, lo más preocupante, instalaciones nucleares iraníes. La justificación esgrimida es que Irán representa una amenaza inminente, algo que Washington y Tel Aviv ya han reiterado hasta la saciedad. Sin embargo, es necesario recordar que Irán, incluso bajo severas sanciones, tiene el reconocido derecho a la legítima defensa, y las acusaciones sobre un programa nuclear militarizado nunca han sido probadas de forma concluyente por los organismos internacionales de control. Los objetivos principales incluyen plataformas de lanzamiento, infraestructura satelital y centros de investigación. En otras palabras, el objetivo declarado es desmantelar la cadena de desarrollo científico y militar de Irán. Al ser consultadas sobre si la guerra terminaría con esta ofensiva, las autoridades israelíes afirmaron que, de no alcanzarse los objetivos para el domingo, procederían a atacar objetivos económicos y operativos. Esto implica bombardear fábricas, refinerías y la base civil que sustenta al Estado iraní. La pregunta que subsiste y que debemos plantearnos con responsabilidad ¿es esto factible? Desde el inicio de este conflicto, tanto Estados Unidos como Israel han afirmado haber destruido capacidades iraníes que, en la práctica, han demostrado ser resistentes. La inteligencia israelí subestimó la magnitud del complejo militar industrial iraní. Mi análisis, basado en hechos sobre el terreno, indica que la intensidad de los ataques aumentará drásticamente esta semana. Sin embargo, acabar con las capacidades de Irán es un objetivo que escapa a la realidad militar convencional. Irán ha construido sus defensas en profundidad, con misiles desplegados en instalaciones subterráneas y una doctrina de represalia masiva. La consecuencia previsible es que Irán responderá al mismo nivel, atacando los mismos objetivos israelíes, convirtiendo esta semana en un ciclo de violencia que podría escapar al control de cualquier estrategia predefinida. Por lo tanto, les pido que se suscriban al canal y activen las notificaciones. Estaremos pendientes de esta fecha límite minuto a minuto. Pasemos ahora a la frontera norte de Israel, donde otra pieza de este tablero geopolítico se mueve con una brutalidad que no podemos normalizar. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, hizo un anuncio que evoca las peores prácticas que hemos visto en Gaza. Declaró abiertamente que las fuerzas de defensa de Israel no solo están realizando incursiones, sino que están tomando el control efectivo del sur del Líbano. Y la orden es clara: destruir todas las casas, aldeas e infraestructuras en la región fronteriza. Pongamos esto en contexto. El sur del Líbano es una región predominantemente civil, con una población estimada de más de 600.000 personas. Si bien Hezbollah, un grupo apoyado por Irán, tiene una fuerte presencia allí, la orden de destruir comunidades enteras y prohibir el regreso de sus habitantes constituye, según el derecho internacional, una limpieza étnica y un crimen de guerra. El ministro Katz fue explícito. Pueden irse, esta región ahora pertenece a Israel. Quienes se queden, según él, corren el riesgo de morir. Esto nos lleva a una conexión esencial que necesito establecer con la audiencia del canal. Mientras que este anuncio proviene directamente de un representante del gobierno israelí,
En Brasil se está tramitando una propuesta legislativa impulsada por la diputada Tabata Amaral, que busca clasificar como antisemitismo cualquier crítica al Estado de Israel, incluidas sus prácticas genocidas. Nos encontramos ante una brutal contradicción. El Estado judío anuncia la expulsión de cientos de miles de personas de sus hogares y la destrucción de sus propiedades, y al mismo tiempo, existe presión internacional para criminalizar a quienes denuncian estas acciones. La intención de Israel con esta acción en Líbano es clara: crear una zona de amortiguación desmilitarizada y despoblada, algo que ya intentó sin éxito en el pasado. La diferencia ahora radica en el contexto. Israel se siente con carta blanca gracias al apoyo incondicional de Estados Unidos y al vacío de poder en la comunidad internacional. Pero la realidad sobre el terreno es que Hezbollah, a diferencia de Hamás en Gaza, posee un arsenal estimado en más de 150.000 misiles y cohetes, muchos de ellos de alta precisión. El grupo ya ha demostrado su capacidad para alcanzar objetivos estratégicos dentro de Israel, incluyendo sistemas de defensa tan poderosos como la Cúpula de Hierro. La decisión de avanzar hacia una amplia ocupación terrestre en Líbano representa un momento crucial. Israel está formalizando lo que muchos analistas denominan la doctrina de tierra arrasada. Si bien Gaza derivó en un genocidio reconocido por tribunales internacionales, con más de 70.000 muertos, la magnitud de la población de Líbano y su capacidad de resistencia son diferentes. Israel apuesta por una guerra de desgaste rápido, pero podría estar metiéndose en un atolladero estratégico. La comunidad internacional, especialmente los países europeos, ya ha comenzado a reaccionar, como veremos en las siguientes secciones. Esto no es solo una cuestión de seguridad israelí. Es un intento de redefinir las fronteras de Oriente Medio por la fuerza, ignorando por completo el derecho internacional y la soberanía libanesa. Mientras Israel acelera su campaña militar en Líbano y jura destruir Irán, en Europa se está produciendo un movimiento diplomático de enorme importancia que podría indicar una fisura en el bloque occidental unificado. Me refiero a la decisión de Francia e Italia de imponer restricciones directas al flujo de armas estadounidenses hacia la región. No se trata de un detalle menor, es un cambio táctico significativo. Francia, bajo el liderazgo de Emmanuel Macron, decidió cerrar su espacio aéreo a los aviones militares estadounidenses que transportaran armas y municiones con destino a Oriente Medio. En la práctica, se impidió que cualquier avión de carga estadounidense sobrevolara Francia para abastecer a Israel o a las fuerzas aliadas en la región. Simultáneamente, Italia prohibió el uso de la base aérea de Sigonella, en Sicilia, que históricamente ha sido un punto logístico crucial para las operaciones militares estadounidenses en el Mediterráneo y Oriente Medio. Estas medidas son una respuesta directa a la escalada que estamos analizando. Francia e Italia, si bien son aliados tradicionales de Estados Unidos, manifiestan públicamente su malestar ante la transformación del conflicto en una guerra regional abierta. El discurso oficial europeo ha sido de moderación, pero las acciones demuestran que hay un límite. Estos países son conscientes de que una guerra a gran escala entre Israel e Irán, con la participación de Estados Unidos, podría desestabilizar por completo el sur de Europa, generar crisis de refugiados masivas y amenazar la seguridad energética del continente. La reacción de Israel fue inmediata. En represalia por la postura de Francia, el gobierno israelí anunció que dejaría de comprar armas a ese país. Se trata de una represalia comercial y política, destinada a aislar a Francia e intentar presionar a otros países europeos para que no sigan el mismo camino. Sin embargo, esta actitud podría ser contraproducente, ya que demuestra un desprecio por la autonomía de decisión de los socios europeos. Para quienes seguimos la geopolítica, este es un momento para observar la erosión de la cohesión occidental. Durante años, Estados Unidos dependió de la infraestructura europea para proyectar su poder en Oriente Medio. Con Francia e Italia imponiendo barreras, la logística militar estadounidense se vuelve más compleja y costosa. Europa, en la práctica, intenta distanciarse de un conflicto que considera demasiado peligroso para sus propios intereses. Mientras Israel intenta arrastrar al mundo a una guerra de mayor envergadura, los europeos están frenando. La pregunta sigue en pie:
¿Seguirán el Reino Unido y Alemania su ejemplo? De ser así, Israel se volverá más dependiente de Estados Unidos y de sus propios recursos, lo que limitará su capacidad para sostener una guerra de alta intensidad durante periodos prolongados. En un escenario donde caen bombas y se multiplican las amenazas de anexión, es fundamental prestar atención a quienes intentan tender puentes, aunque estos intentos parezcan, a primera vista, tímidos o genéricos. Me refiero a la iniciativa conjunta lanzada por China y Pakistán. El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, y su homólogo pakistaní, Ishaq Dar, presentaron un plan de 5 puntos destinado a restablecer la estabilidad en el Golfo y, específicamente, a garantizar la seguridad de Irán. China se ha posicionado sistemáticamente como una potencia que busca mediar en los conflictos de Oriente Medio. Recordemos que fue Pekín quien negoció el histórico acuerdo entre Arabia Saudí e Irán el año pasado, restableciendo así las relaciones diplomáticas. Ahora, China se une a Pakistán, país que comparte frontera con Irán y tiene un profundo interés en la estabilidad de la región para lanzar este llamamiento. Analicemos en detalle los 5 puntos, ya que definen una hoja de ruta muy distinta al enfoque beligerante que vemos desde Tel Aviv y Washington. Primero, un cese inmediato de las hostilidades y de los esfuerzos para prevenir la propagación del conflicto, es decir, un alto el fuego ahora. Segundo, las negociaciones de paz deben comenzar lo antes posible, garantizando la soberanía y la seguridad de Irán y los estados del Golfo. Este es un punto crucial. China y Pakistán afirman que la seguridad de Irán no es negociable, lo que desafía la narrativa occidental de que Irán es el único desestabilizador en la región. Tercero, deben cesar los ataques contra civiles y objetivos no militares. Esto constituye una crítica directa a la estrategia israelí de bombardear infraestructura civil y científica. Cuarto, deben garantizarse las rutas marítimas del Estrecho de Hormuz. China tiene intereses económicos vitales en esta ruta, por donde transita gran parte del petróleo que impulsa su economía. Quinto, es necesario establecer un marco de paz integral de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas sobre la Soberanía. En términos objetivos, estos 5 puntos son generales. Representan un llamamiento, no un acuerdo vinculante. Sin embargo, cumplen 2 propósitos estratégicos. Primero, posicionan a China como una alternativa a Estados Unidos en la gestión de crisis globales, poniendo de manifiesto el fracaso de la diplomacia estadounidense para contener la guerra. Segundo, demuestran al mundo que existe un bloque de países, China, Pakistán, Rusia y muchos del sur global, que rechazan la lógica de la guerra hasta el final, impuesta por Israel. Mientras Estados Unidos suministra las bombas, China propone la paz. Esto no es casualidad. En mi opinión, la solución a esta guerra no vendrá de Washington ni de Tel Aviv. Vendrá de un punto en el que los costos se vuelvan insostenibles para los estadounidenses, y entonces veremos cómo se exige a estos países del sur global que ofrezcan una salida honorable para todos los involucrados. Hasta entonces, China seguirá cosechando los beneficios diplomáticos de alinearse con la vía diplomática, mientras que Estados Unidos soporta el costo político y económico de apoyar una guerra cada vez más impopular. Hemos llegado a un punto crucial en el análisis que realizo aquí en el canal Independent. Necesitamos desmitificar la idea de que Estados Unidos e Israel controlan por completo el desarrollo de este conflicto. La verdad, como demuestran los datos y los acontecimientos recientes, es que los cálculos estratégicos de Washington desde el inicio de esta ofensiva fueron profundamente erróneos. El gobierno estadounidense, bajo la administración Biden y ahora con las repercusiones de la transición a Trump, subestimó la capacidad de resistencia de Irán y sus aliados en la región. Estados Unidos apostó por una guerra breve, donde el poder aéreo israelí, combinado con la inteligencia estadounidense, bastaría para someter a Irán y sus aliados. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Irán demostró su capacidad de represalia con misiles hipersónicos que penetraron los sistemas de defensa israelíes, considerados los más avanzados del mundo. La cúpula de hierro, otrora símbolo de invencibilidad tecnológica, demostró su vulnerabilidad ante la saturación de objetivos y la tecnología de punta.
Más que en el campo de batalla, el error de cálculo se manifiesta en el ámbito interno estadounidense. Como mencioné en un video anterior, y lo reitero ahora, el precio de la gasolina en Estados Unidos ha vuelto a superar los $4 por galón en muchas regiones, algo que no ocurría desde 2022. Para la población estadounidense, especialmente la clase trabajadora, la inflación y el costo de vida son prioridades. Cuando las crisis en Oriente Medio impactan directamente en la economía de los ciudadanos estadounidenses, el apoyo a la guerra se desploma. El gobierno se encuentra bajo una presión creciente para encontrar una salida estratégica que pueda presentarse como una victoria. Esta necesidad de retirada explica las declaraciones contradictorias provenientes de Washington. Mientras Israel promete destruir Irán para el domingo, el secretario de Estado Marco Rubio y el propio Donald Trump ya han comenzado a preparar el terreno para la retirada, afirmando que el régimen iraní ha sido neutralizado o que sus objetivos se han logrado. Es la estrategia de ganamos, vámonos. El problema es que esta estrategia no se ajusta a la realidad. Irán no ha sido derrotado, sus misiles no han sido destruidos y sus aliados en Líbano y Yemen siguen operativos. Israel, consciente de que Estados Unidos busca una salida, intenta desesperadamente intensificar el conflicto para evitar esta retirada. La fecha límite de la Pascua no es solo una amenaza para Irán, es un ultimátum velado a Estados Unidos. Israel está diciendo, o se quedan con nosotros hasta el final, o los arrastramos a una guerra aún mayor. La relación entre ambos aliados nunca ha sido tan tensa tras bambalinas. Lo que está en juego es la capacidad de Estados Unidos para controlar a su aliado y la voluntad de Israel de obedecer a su principal patrocinador. Cuando hablamos de la continuación de la guerra y de la promesa de Israel de destruir la capacidad de Irán, debemos mirar más allá de los misiles y las instalaciones nucleares. El ministro de Defensa israelí, al anunciar que si los objetivos militares no son destruidos para el domingo, pasarán a atacar objetivos económicos y operativos, revela la verdadera naturaleza de este conflicto. No se trata simplemente de una guerra de defensa, sino de una guerra de agotamiento económico y de desmantelamiento de un Estado soberano. Atacar objetivos económicos implica bombardear refinerías de petróleo, puertos comerciales, zonas industriales, plantas químicas e incluso infraestructuras de generación de energía. Hablamos de instalaciones civiles que dan empleo a miles de personas y generan la riqueza que sustenta a la sociedad iraní. La intención es clara: hacer insostenible la vida en Irán, provocar descontento interno y, de ser posible, una crisis humanitaria que fuerce un cambio de régimen. Israel y Estados Unidos ya aplican las sanciones más severas de la historia moderna contra Irán. Ahora, la propuesta consiste en complementar el bloqueo económico con la destrucción física de los medios de producción. Desde la perspectiva del derecho internacional, esta estrategia constituye un crimen de guerra de enormes proporciones. El bombardeo sistemático de infraestructura civil, con el objetivo de castigar a la población o forzar una rendición política, viola los convenios de Ginebra. Sin embargo, en Gaza hemos visto que la impunidad ha prevalecido. Israel está exportando el modelo Gaza al Líbano y ahora amenaza con aplicarlo a Irán. La diferencia radica en que Irán no es Gaza. Irán tiene 90 millones de habitantes, una geografía montañosa y una economía de guerra preparada para sobrevivir bajo la máxima presión. Por otro lado, tenemos a China, principal comprador de petróleo iraní, que ya ha dejado claro, a través de su iniciativa de paz, que la estabilidad económica de la región es una prioridad. Pakistán, socio de China en el corredor económico, también teme que una desestabilización de Irán pueda provocar un efecto dominó en su propia economía y seguridad interna. Por lo tanto, mientras Israel intenta destruir la economía iraní, existe un bloque de países del sur global con un interés directo en mantenerla operativa, incluso a través de canales alternativos al sistema financiero occidental. Esta guerra económica tiene un componente a largo plazo que suele pasar desapercibido en las noticias de última hora. Destruir refinerías y plataformas de lanzamiento lleva semanas. Destruir la capacidad de un país para reconstruirse económicamente lleva décadas. Al atacar objetivos económicos, Israel busca garantizar que, incluso si Irán sobrevive militarmente,
no tendrá los recursos para reconstruir sus fuerzas armadas ni su sociedad en el futuro. Es una apuesta por la desintegración a largo plazo del Estado iraní. El punto que quiero destacar ahora es lo que más me preocupa como analista geopolítico. Las declaraciones de Israel, los ataques contra las instalaciones nucleares iraníes y la retórica de aniquilación total nos sitúan ante el riesgo real de una conflagración que se extienda más allá de las fronteras de Oriente Medio. No me refiero a una tercera guerra mundial en el sentido tradicional de la guerra de trincheras, sino a una guerra globalizada, donde las cadenas de suministro, las rutas marítimas y las alianzas militares se ponen a prueba hasta el límite. Israel parte de la premisa de que si Irán está cerca de desarrollar un arsenal nuclear, algo que afirman sin pruebas concluyentes, la única forma de impedirlo es destruyendo todo el complejo nuclear iraní. El problema radica en que las instalaciones nucleares están protegidas por múltiples sistemas de defensa antiaérea y, en muchos casos, construidas a gran profundidad. Un ataque exitoso requeriría el uso de bombas antibúnker de enorme poder destructivo, y la respuesta de Irán sería inmediata, masiva, y probablemente implicaría ataques coordinados de Hezbollah, las milicias en Irak y los hutíes en Yemen, contra objetivos estadounidenses e israelíes en toda la región. Pero el mayor riesgo reside en la escalada nuclear. Irán ya ha declarado, en tiempos de crisis, que podría revisar su doctrina nuclear, que hasta entonces se basaba en la no proliferación. Si sus instalaciones resultan gravemente dañadas por un ataque que el régimen considere existencial, la República Islámica podría tomar la decisión estratégica de buscar la bomba atómica como último recurso disuasorio. Esto desencadenaría una reacción en cadena. Arabia Saudita, Turquía y otros países de la región impulsarían de inmediato sus propios programas nucleares, violando el Tratado de No Proliferación Nuclear, TNP. Israel, que posee un arsenal nuclear no declarado e ilegal según el derecho internacional, vería amenazada su supremacía regional y podría recurrir a un ataque preventivo aún más devastador. En este contexto, la iniciativa de China y Pakistán cobra mayor relevancia. Buscan construir un marco de seguridad regional que incluya garantías para Irán. El objetivo es ofrecerles seguridad externa a cambio de transparencia y limitaciones a su programa nuclear. Sin embargo, mientras Estados Unidos e Israel mantengan su política de cambio de régimen y ataques directos, esta diplomacia no tendrá cabida. Por lo tanto, les digo a mis suscriptores, estamos en un momento de gran peligro. Lo que suceda esta semana, hasta el domingo de Pascua, podría definir la configuración del poder en Oriente Medio para las próximas décadas. Si se produce un ataque masivo contra las instalaciones nucleares iraníes, la respuesta será violenta y potencialmente nuclear. La comunidad internacional debe actuar ahora para evitar este escenario apocalíptico. Por eso les pido a todos que se suscriban al canal y compartan este análisis. Cuanta más gente esté informada, mayor será la presión por la transparencia y la paz. Concluimos este análisis exhaustivo examinando lo que podemos esperar en los próximos días y, aún más importante, las implicaciones a largo plazo de este momento que estamos viviendo. La principal conclusión a la que llego, tras semanas siguiendo de cerca cada movimiento en este tablero geopolítico, es que Israel subestimó profundamente la capacidad de resistencia de Irán y sus aliados. Y más aún, sobreestimó su propia capacidad para imponer su voluntad sin consecuencias. La historia militar está repleta de ejemplos de potencias que creyeron poder resolver conflictos complejos mediante demostraciones abrumadoras de fuerza. Sin embargo, lo que vemos sobre el terreno es que Irán no solo ha resistido, sino que ha aprendido y se ha adaptado. Con cada ataque israelí, la República Islámica ajusta sus tácticas, refuerza sus defensas y, fundamentalmente, fortalece su alianza con sus socios regionales. Hezbollah no ha sido destruido, los hutíes no se han retirado, las milicias en Irak permanecen activas. Lo que Israel denomina victoria es, de hecho, la perpetuación de un conflicto de desgaste que no puede terminar. La decisión de Israel de fijar un plazo hasta la Pascua judía y amenazar con la anexión del sur del Líbano demuestra una desesperación estratégica. Israel necesita una victoria contundente para demostrar a su población y aliados que el sacrificio de soldados y los costos económicos valieron la pena.
Pero lo cierto es que no existe una victoria militar definitiva contra un Estado como Irán. Mientras haya una población que, incluso bajo sanciones y ataques, apoye la soberanía de su país, y mientras haya aliados dispuestos a mantener la presión sobre Israel y Estados Unidos, la guerra continuará en múltiples frentes. Por parte estadounidense, la presión interna para la retirada va en aumento. El aumento del precio del combustible, el cansancio de los votantes y la falta de una estrategia de salida clara obligan a Washington a reconsiderar su apoyo incondicional. Israel lo sabe. Por lo tanto, su estrategia actual consiste en crear hechos consumados sobre el terreno antes de que Estados Unidos cambie de postura. La anexión del sur del Líbano, la intensificación de los ataques contra Irán y el intento de involucrar a los europeos en el conflicto son maniobras para imposibilitar la retirada estadounidense. Para quienes observamos Latinoamérica, este conflicto nos enseña una valiosa lección sobre la importancia de la soberanía y la autodeterminación. Presenciamos la aplicación de la antigua lógica del colonialismo con tecnología de punta. La apropiación de tierras, la expulsión de poblaciones y la imposición de la voluntad de un Estado sobre sus vecinos, todo bajo el amparo de una potencia extranjera. Sin embargo, la resistencia de Irán demuestra que esta lógica tiene límites. El futuro de Oriente Medio no se decidirá únicamente con misiles y bombas, sino por la capacidad de sus pueblos para resistir la imposición de un orden que no desean. Seguiremos de cerca cada acontecimiento. La guerra no terminará el domingo, independientemente de lo que digan las declaraciones oficiales. La lucha por la hegemonía en la región continuará, y las consecuencias se sentirán en todo el mundo, desde el precio del petróleo hasta la seguridad energética de Europa. Por eso existe este canal, para difundir la verdad, sin pasiones partidistas, pero con la firmeza que exige la realidad. No olviden suscribirse, activar las notificaciones y compartir con quienes necesitan comprender lo que realmente está en juego. Ricardo Méndez, del canal Independiente, les agradece su confianza. Hasta la próxima.